inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, con ocupación del espacio aéreo. O sea, aquí lo que hay es una ocupación alveolar, no es una enfermedad de vía aérea. Y puede ser también intersticial cuando se trata de una neumonía intersticial, que usualmente es por virus o por gérmenes atípicos. Se reconoce en la radiografía de tórax y es evidente por manifestaciones clínicas. NAD, o neumonía adquirida comunidad. Entonces, es la neumonía en niños que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días o que se presenta en las primeras 48 horas de ingreso hospitalario, porque si se presenta después de las 48 horas se define como un caso de neumonía nosocomial. ¿Listo? Entonces es muy importante para salud pública, porque a la clínica les interesa no tener tantos casos de neumonía nosocomial, ¿cierto? A ella las vigilan para que esté haciendo un adecuado lavado de manos, una protección respiratoria. Entonces por eso cuando usted va a colocar el diagnóstico de neumonía nosocomial, para que no se comprometa y después lo van a estudiar y no le glosen su historia, tengan muy en cuenta la definición. Usualmente la que se presenta después de 48, 72 horas es adquirida en el hospital. Entonces les traje la clasificación ayer, que ya es muy conocida por ustedes, que si es si es un paciente con infección respiratoria aguda, que no tiene tiraje, que no tiene taquipnea, que tiene los signos de coriza, congestión nasal, estornudos, es un paciente que no tiene neumonía, no tiene tos o resfriado. Que si el paciente no tiene tirajes subcostales, puede tener intercostales, pero tiene taquipnea, tiene neumonía. Y que si además tiene los tirajes subcostales, o bueno, los casos que tienen estridor en reposo, porque es que un paciente con neumonía que esté haciendo estridor es un paciente que está haciendo algo que se llama autopip, y es que está ya tan obstruida o cerrado su vía aérea, que el paciente para poder respirar tiene que hacer un estridor, entonces usualmente esos son casos ya de neumonía más severa. Y enfermedad grave, pues si tiene los signos de peligro que les mencioné ayer. Pero pues eso lo vieron en el taller, vamos a profundizar en neumonía. Entonces la historia clínica es muy importante. Usualmente hay una nota de contacto también positiva de alguien en casa que tiene la infección respiratoria. Al examen físico, entonces es muy importante evaluar los signos de dificultad respiratoria, que son la frecuencia respiratoria, la presencia de tirajes y la auscultación pulmonar. En cuanto al laboratorio, entonces tenemos la posibilidad de hacer cuadro hemático, desgastante de fase aguda y la radiografía de tórax, que siempre es muy importante. Toda historia clínica debe tener consignado en el análisis los criterios diagnósticos que se deben emplear para definir neumonía. ¿Por qué? Porque Ayerti les hace a ustedes una diferenciación inicial, ¿cierto? Pero Ayerti no le dice, el niño que tiene tirajes intercostales, ese niño puede tener una neumonía o puede tener un asma. Ya cuando usted hace la evaluación clínica es que usted clasifica y hace la diferenciación. Toda historia clínica debe tener consignado si el paciente viene de la comunidad, si ha estado hospitalizado en otro lugar o si ha estado en UCI. Si ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses. Fíjense que esta es una recomendación muy importante, son recomendaciones ayer y también, porque según eso vamos a definir el manejo. La historia de infecciones recurrentes previas y antibióticos usados. Muy importante también que esté consignado si el paciente tiene esquema de vacunación completo o incompleto, porque recuerden que según eso vamos a definir el tratamiento. Y pues el médico pediatra o el médico de turno es el responsable de realizar el análisis, criterios diagnósticos y siempre está en su responsabilidad de dar el antibiótico más adecuado que debe usar el paciente. No existe el diagnóstico de bronquitis bacteriana. Eso es algo que es completamente definido y que se sigue usando en pediatría mucho. Bronquitis crónica o bronquitis bacteriana es un término que aplica para la agudización del EPOC de los adultos. En niños no existe ni siquiera código CIE-10 para eso. O es una crisis asmática o es una neumonía, y si es una bronquiolitis que se le infectó, no es que es una bronquiolitis con bronquitis bacteriana, sino es una bronquiolitis infectada con neumonía. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, tenemos unos síntomas que son inespecíficos inicialmente. Un paciente que inicia con signos de coriza, congestión nasal, de infección de vía aérea alta y que posteriormente inicia con dificultad respiratoria, tirajes o taquipnea. Este paciente puede tener un síndrome broncoobstructivo o puede tener un síndrome de ocupación alveolar. Entonces, ahí ya usted está haciendo la clasificación.
Si tiene un signo neuroconsultivo, el examen físico, usted puede encontrar sibilancia, roncos, respiración prolongada, y en algunos casos por la obstrucción se pueden escuchar crépitos gruesos porque queda moco atrapado tras la obstrucción. El paciente con neumonía tiene usualmente una ocupación alveolar, o sea, no es una enfermedad de vía aérea. Y cuando son los alvéolos los que se ocupan, sea por agua, por hemorragia, sea por infección, entonces lo que van a ver son crépitos finos a la auscultación pulmonar. Ese es el signo patoneumónico de neumonía. Pues tiene un nivel de sensibilidad muy alto, casi del 90%. Pero además también va a encontrar los signos clínicos de ocupación del espacio alveolar, ¿cierto? Que es una ocupación parcial, pues me puede dar una disminución del murmullo vesicular, una hipoventilación. Pero si es una ocupación alveolar total y el paciente hace una consolidación, pues usted no va a escuchar nada, sino va a estar totalmente abolido del murmullo vesicular. Y si además hay derrame asociado, o sea, es una neumonía complicada, pues usted va a encontrar la sintomatología típica del derrame. Puede ser el soplo tubárico, la inhibición del frénito, en sí. Entonces, hasta aquí llega Jerry, ya posteriormente usted tiene que entrar y hacer una clasificación según los otros hallazgos que el paciente tenga. Entonces, usualmente son crépitos finos, que son los mismos crépitos, esto es sacado de una semiología pulmonar, son los mismos crépitos de alta tonalidad, que son ruidos de tono alto, son discontinuos, no es un tono grueso ni grave como los crépitos gruesos que son de moco, de obstrucción. Y usualmente cuando es neumonía predominan es al final de la inspiración, porque no hay dificultad para salir el aire, sino la dificultad es para la entrada de aire. Entonces son al final de la inspiración. La obstrucción, como la bronquiolitis, el asma y el EPOL, se suelen asociar más que todo a crépitos de tonalidad baja, discontinuos. ¿Están cansados ya? Entonces, ¿por qué están hablando? Terminamos la neumonía, hacemos un descanso. Entonces, crépitos de tonalidad baja son discontinuos, son al final o a la mitad de la expiración, y pueden haber extractores bronquiales o crépitos gruesos si hay compromiso bronquial asociado. Entonces ahí está la semiología de lo que se puede encontrar en una neumonía. Las sibilancias, ya dijimos, son de la obstrucción y son un sonido continuo, tono agudo y es sobre todo al final de la expiración. Entonces, en cuanto a la epidemiología, realmente pues la neumonía es muy frecuente en pediatría, van a ver que es una de las causas más comunes en niños de síndrome febril prolongado o persistente. Es una causa muy frecuente de infección respiratoria baja y muchas veces es el origen del foco infeccioso de un niño que estamos buscando, que lo queremos desconocido y ahí lo podemos encontrar, si además hay signos de dificultad respiratoria. Se dice que para Colombia la incidencia sigue siendo tan alta como un 14 a un 20%, eso sigue siendo pues aún alto. En el mundo pues varía según la estación, es mucho más alto en países de estaciones en época de invierno, una incidencia que puede ser para países europeos hasta el 40%, pero fíjense que no es muy lejos de la que nosotros tenemos. En Colombia, la ciudad que más reporta casos es Bogotá, de neumonía, y sobre todo en época de lluvias, que es marzo-abril y otro pico nocturno. Es muy similar a bronquiolitis también. Y en general, pues para América Latina es un promedio de 11.5%, con un cuarto de porcentaje de estos pacientes asociados a hospitalización y una estancia promedio hospitalaria de 11 días, que pues es una estancia prolongada. Los factores de riesgo, entonces dependen del agente etiológico y del ambiente. El agente etiológico, entonces según la virulencia del microorganismo, algunas cepas son más virulentas que otras y le pueden condicionar a usted la presencia de una neumonía severa, o según la cantidad de inocuo. También de ella depende el potencial epidémico y la clínica que pueda hacer este paciente. ¿Cómo es tu nombre? Que todo el tiempo chateado en tus clases. Si quieres puedes salir. Afuera puedes chatear más tranquilo. ¿Puedes salir? ¿Y cómo es tu nombre? Carla. ¿Cómo? Carla. ¿Carla qué? Bueno, en cuanto al ambiente, entonces es más de países de estaciones, más en meses fríos,
cuando circulan agentes virales en el ambiente, y los niños que han recibido lactancia materna menos de 3 meses. También los pacientes que viven en condiciones de hacinamiento, de bajo nivel socioeconómico, las mamás pues adolescentes, porque son pacientes de más factores de riesgo, nivel de escolaridad, guardería, más que todo eso se relaciona es con fallas en la asistencia a salud y sobre todo consultas tardías. Entonces, según la estacionalidad varía la gente. Por ejemplo, entre los virus, los más frecuentes según la estación es el sincitial, el influenza. Y en cuanto a las bacterias, en todo el mundo, incluso en Latinoamérica, la causa más frecuente es Streptococcus pneumoniae. Ahora que ya todos los niños tienen su esquema de vacunación completo. Antes de los 90 era más frecuente incluso el hemófilos influenza tipo E, que son los tipificados. Pero la vacuna pentavalente y su introducción gratuita al esquema de vacunación de todos los países hizo que este germen se difundiera en una proporción muy significativa, casi un 80% de reducción. Entonces, por eso es que ayer les dice, si está vacunado, piensa en tal antibiótico, y si no, pues entonces tenemos que cubrirlo. Pero ya es muy inusual que encontremos niños que no tengan el esquema de vacunación completa. Entonces, tienen más factores de riesgo para neumonía los pacientes que tienen anormalidades congénitas anatómicas, como el paladar hendido, las fístulas traqueosofágicas, los secuestros pulmonares. En sí, toda malformación pulmonar de base puede hacer que el paciente esté inmunosuprimido y además tenga mayor riesgo de infección. Los defectos inmunológicos, secundarios a enfermedad adquirida congénita o al uso de medicamentos. Entonces, el paciente que lleve usando esteroides por tiempo prolongado es un paciente inmunosuprimido. O los pacientes que para cáncer o para enfermedad reumatológica tengan que usar inmunosupresores. Resulta que el principal anticuerpo que nos protege contra infecciones respiratorias son los anticuerpos IgA, los IgG y los IgM. Entonces, es una inmunidad de tipo humoral, no es una inmunidad ni celular, ni tampoco la celular, que es la que nos protege contra hongos y virus, no es una inmunidad ni de complemento, es una inmunidad de tipo humoral. Entonces, si usted nace con un defecto congénito de anticuerpos, que son inmunodeficiencias primarias de tipo humoral, tiene más riesgo de neumonía también. Los defectos de alteración del aparato mucociliar o características del moco, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística o con disquinesia ciliar primaria, también tienen mucho más riesgo de neumonía. Los pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración, es decir, los que tienen enfermedad neurológica de base, son pacientes que no pueden coordinar muy bien la succión y la dilución con la respiración, entonces tienden a hacer neumonías aspirativas con mucha frecuencia. Las infecciones virales previas que condicionan un ambiente inflamatorio de base para que el pulmón se sobreinfecte, las enfermedades neuromusculares, el dolor por traumatismo o cirugía de tórax y abdomen, vías aéreas artificiales como la intubación, la ventilación mecánica y la traqueostomía, que pues constituyen un medio de cultivo para infecciones bacterianas. Entonces, si usted reúne todas esas condiciones fisiopatológicas y además le llega un virus probablemente con una virulencia elevada, y además de eso usted está recibiendo tratamiento para otra enfermedad de base, o estamos en plena estacionalidad de algún germen, sea viral o bacteriano, usted tiene pues más riesgo de adquirir una infección por un germen más agresivo y probablemente tenga mayor riesgo de presentar una neumonía severa. Básicamente esto es para decir que es una suma de criterios. Entonces, en cuanto a los agentes etiológicos, es muy similar después del mes de edad, pero en los recién nacidos, al igual que otras infecciones como la sepsis neonatal, tiene unas connotaciones especiales, ¿no? Se relaciona mucho con los gérmenes que la mamá tiene en el canal del parto. Entonces, el más frecuente es el estreptococo beta-hemolítico del grupo E, que es un germen del canal vaginal. También son muy frecuentes los gram-negativos, como la E. coli, los bacilos entéricos, la Listeria monocytogenes, que es muy común en Estados Unidos, no tanto en nosotros. Y para el caso de algunas mamás que tienen colonización por clamidia, trachomatis, esta puede ser causa de neumonía típica del recién nacido. Mucho menos frecuente los virus a esta edad, pero pues suelen ser más de transmisión epidemiológica. Por ejemplo, si el recién nacido está hospitalizado, si el recién nacido ha estado expuesto a salidas tempranas a centros de salud o hospitales que nos ponen en riesgo de un sincitial y una bronquiolitis. Después del primer mes de edad, los agentes epidemiológicos más frecuentes para la bacteria son el Streptococcus pneumoniae,
el Haemophilus influenza tipo E, que ya se ocupa casi en un segundo lugar de frecuencia, y las moracelas catarrales, son los tres más frecuentes a cualquier edad. Pero según la edad, hay unos que inician a ser muy frecuentes. Entonces tenemos el grupo, los gérmenes atípicos, como los micoplasmas y las clamidias. La edad más frecuente de presentación de estos atípicos son de la etapa preescolar en adelante, o sea, usualmente cuando el niño ya se expone a otros casos de infección respiratoria. Usualmente los preescolares y los escolares tienen un riesgo de infección por micoplasma, clamidias, neumonía, porque el recién nacido está expuesto a clamidia trachomatis, que es la del canal vaginal, y los grandecitos a clamidia pneumoniae, que es un germen atípico que sí es de transmisión en el ambiente. Y a cualquier edad los virus pueden ser frecuentes, pero son más frecuentes en niños después del primer mes de edad. De ellos los más frecuentes son el sincicial y los virus de influenza A y B. Entonces, ¿cómo hago el enfoque diagnóstico? Básicamente tenemos que distinguir si es un componente alto o bajo. Entonces, alto es una infección respiratoria aguda, muchos de estos pacientes iniciaron así, y si ya es bajo, tengo que diferenciar si es viral o bacterial. Existen algunos parámetros clínicos que me ayudan a hacer la diferenciación, y también basado en pruebas de laboratorio y en imágenes. Entonces, tenemos una infección respiratoria que usualmente comienza como una gripe, con tos, rinorrea, coriza. Si ese paciente inicia con signos de dificultad respiratoria, obstrucción baja, probablemente sea de origen viral, probablemente sea una bronquiolitis. Pero si ese niño que empezó con una gripa, inicia con taquipnea, tiraje, no luce bien, presenta hipoventilación, soplo subárico o pertorilogía áfona, que es si usted escucha su voz en el momento de hacer la percusión, entonces piensa en una neumonía. Y cuando ya piensa en una neumonía, entonces usted piense si se trata de una neumonía típica o una neumonía típica. ¿Y por qué digo pensar? Porque es que esto básicamente es evidentemente clínico. Usted en el rural, en un hospital, incluso a tercer nivel, no va a tener hemocultivos de entrada, probablemente no va a tener unos laboratorios tan tempranos, pero la clínica sí le ayuda mucho a hacer esta diferenciación. Como su nombre lo dice, es el paciente que hace la clínica florida de neumonía, es decir, le da fiebre, puede dar dolor pleurítico, sobre todo si tiene un derrame asociado, y a la auscultación usted puede escuchar ventilación o créditos, sobre todo finos, y soplo tubal. El paciente con una neumonía típica, entonces es un paciente que tiene un inicio subagudo, larvado, no es tan agudo como la neumonía típica. Son pacientes que usualmente no tienen afectación del estado general, pueden lucir incluso muy bien, pero usted lo ve con los signos de dificultad respiratoria, tirajes, incluso el tiraje subcostal de la neumonía grave. Y usualmente la neumonía con mucha frecuencia no tose. El síndrome broncoobstructivo se asocia más a tos que la neumonía, pero la neumonía por gérmenes atípicos sí se asocia con mayor frecuencia a tos que la del neumococo, por ejemplo. Entonces la tos y la presencia de signos extrapulmonares puede indicar un compromiso por un germen atípico. Por ejemplo, la presencia de mialgias, artralgias, la presencia de rinitis asociada o de faringitis o incluso de otitis, porque el micoplasma, recuerden que puede dar una otitis que se llama hallazgos de meningitis en el oído. Entonces, esos signos clínicos pueden ayudarnos a pensar en una neumonía atípica. O por ejemplo, un recién nacido que está con tos, con taquipnea, que no presenta fiebre, y tiene, por ejemplo, secreción conjuntival, lleva ya 2 semanas con los tirajes, luce mal, de aspecto tóxico, entonces ese paciente puede tener una neumonía típica. Signos de máxima severidad en neumonía, entonces que usted presente una cianosis asociada, que haga quejido respiratorio, radiografía con cambios severos o cambios de complicaciones, que ya vamos a ver cuáles son, que el paciente no pueda beber o consumir líquidos, que presente además aleteo nasal o ausencia de fiebre en un niño desnutrido. Pues puede indicar inmunosupresión de base, que no está haciendo fiebre. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues básicamente es un paciente con leucocitosis según la edad, que puede tener neutrofilias, es una neumonía típica. Eso nos sugiere etiología bacteriana, y los neutrófilos, especialmente una desviación a la izquierda o el aumento de bandas, nos pueden ayudar a pensar en una neumonía bacteriana.
En cuanto a los reactantes de fase aguda, entonces la velocidad de segmentación globular no es un buen marcador de inflamación aguda, tiene baja sensibilidad. Acuérdense que ella se eleva sobre todo tardíamente, se mantiene más tiempo, pero su elevación es tardía. En cambio, la PCR se eleva más temprano, pero también desaparece más rápido. Entonces, en la parte aguda puede ser mucho más útil la PCR que la BCG. Y la procalcitonina, que es la prueba más sensible para evaluar, para diferenciar entre neumonía organobacteriana, y además una procalcitonina mayor de 2, además de que me da una etiología bacteriana muy probable, tiene un alto índice de falla terapéutica, incluso complicaciones. En cuanto al hemocultivo, entonces el hemocultivo tiene un rendimiento muy bajo. En neumonía no siempre cursa con bacteremia, por eso no todos los casos los vamos a diagnosticar con un hemocultivo. En muchos casos, además de que usted tiene un aislamiento que es definitivo a las 72 horas, en muchos casos ni siquiera lo va a encontrar, y más aún si ya han iniciado empíricamente antibióticos al paciente. Entonces no se recomienda tampoco que sea la prueba gold estándar para diagnosticar una neumonía, excepto los casos de sepsis o que cursen con bacteremia o que hagan el shot, pues, las complicaciones. Evolución torpe, la neumonía grave y agentes resistentes siempre deben tener hemocultivo, porque si usted no los tiene, ¿cómo va a definir cambios en el manejo si no le responde al manejo inicial? Por ejemplo, los pacientes de UCI, según la respuesta clínica, les están haciendo hemocultivos cada 3 o cada semana. El cultivo nasofaringio no proporciona ninguna información. Ustedes tienen bacterias en la boca que son colonizantes, pero no son patógenas, entonces realmente son de ninguna utilidad. Solamente sería útil para casos de fibrosis quística si usted quiere ver si el paciente está colonizado por pseudomonas. Los antígenos bacterianos, que no tienen mucha utilidad, algunos se pueden recoger en orina. Esto sería útil para algunos gérmenes que producen neumonías raras, como las legionelas o por ejemplo el citomegalovirus. La neumonía por citomegalovirus está presente en un paciente que tenga una infección por citomegalovirus severa, y usted puede aislar ese antígeno en la orina del paciente. O las pruebas rápidas para el diagnóstico de influenza, que es la gripa común, el virus sincitial respiratorio, donde puede usar pruebas de inmunofluorescencia. Y algunas serologías, pero esto realmente en la práctica clínica no va a ser lo más importante. Entonces, en la radiografía del tórax, los 3 signos clínicos más importantes de neumonía bacteriana son los que les decía en la clase de bronquiolitis. Pues que usted tenga una consolidación o una tendencia a consolidar, sobre todo periférico o distal, que tienda a coalescer y que tienda a tener trombograma L. Entonces, eso es muy patoneumónico en neumonía bacteriana. En un 50% los parches alveolares, infiltrados alveolares de distribución subsegmentaria, también pueden estar presentes en virales fatípicas, la presencia de neumatoceles, la presencia de acceso pulmonar, también es muy frecuente en los casos bacterianos. Y pues los metaanálisis lo que nos indican es que la radiografía no muestra predicción para diferenciar entre viral o bacteriano. La radiografía le ayuda a usted a hacer una clasificación, pero por ejemplo, el adenovirus es un virus muy agresivo que puede cursar con consolidación local. Se ve tal cual una neumonía bacteriana. Entonces, definitivamente esto es una suma de criterios. Y hay unos índices que se han realizado con el fin de evaluar de pronto cuáles son los predictores que más nos ayudan a determinar que es una neumonía bacteriana y no una neumonía viral. Por ejemplo, esto es uno de los índices más usados, el puntaje viral. Entonces, si usted tiene infiltrados que son lobares, globulares o segmentarios, eso le da un puntaje mayor para bacteriano. O que tenga parches menos bien definidos, tiene un puntaje mucho menor. Los parches son casi siempre mejor definidos. Y para viral, la presencia de infiltrados intersticiales, peribronquiales, pero incluso le da un puntaje menor que los consolidados globales para neumonía bacteriana. Entonces, este es de los criterios más altos para neumonía bacteriana, los infiltrados globales. En cuanto a la localización, entonces la viral usualmente es de múltiples sitios, son parailiares, son más centrales, igual que un reconstructivo. La bacteriana suele ser de lóbulo único, o la neumonía multilobar, que suele ser de muchos lóbulos. En cuanto al líquido, entonces cuando hay líquido evidente suele ser más bacteriano que viral, que es el derrame paraneumónico, que es muy frecuente en la neumonía por estreptococo neumónico. O la presencia de accesos o neumatoceles, que cuando están bien definidos son muy frecuentes de neumonía bacteriana.
En cuanto a la presencia de atelectasias en múltiples sitios o en un solo sitio, es más común de las neumonías virales, porque se asocian al compromiso de la vía aérea también. También otros puntajes predicen la relación entre la evaluación radiológica y la evaluación clínica, que me ayudan a definir. Entonces, cuando hay más fiebre, cuando la edad es mayor de 9 meses, cuando hay neutrófilos absolutos mayor de 8.000, bandas mayor del 5%, y que además el índice de capacidad medir entre un 3 y un 7%, entonces tengo mucho más riesgo que sea una neumonía bacteriana. Entonces, miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, este paciente tiene una neumonía redonda. La neumonía redonda se refiere a la forma que puede adquirir la neumonía bacteriana en los niños. Resulta que los niños, a diferencia de los adultos, no tienen en los pulmones de manera bien formada unos canales que se llaman los canales de Lambert, que lo que producen es una ventilación entre los alvéolos, es como una ventilación accesoria. Los niños no lo tienen bien formados y los niños más grandes, adolescentes y adultos, pues cuando ellos hacen una neumonía, la neumonía no tiende a ser como tan difusa, sino tiende a quedarse en el lóbulo que lo contiene y tiende a dar una forma como neumonía redonda. Para no complicarse, es una neumonía lobar. Lo que pasa es que la neumonía redonda es como el término radiológico. Fíjense que aquí, en el lóbulo inferior izquierdo, hay una tendencia a coalescer, hay unos infiltrados alveolares que coalescen y no se ve muy bien ahí el broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma? Son espacios bronquiales que quedan contenidos dentro de la consolidación, ¿cierto? Entonces, como el bronquio no está ocupado por neumonía, entonces el bronquio está ocupado es por luz, por aire, le hace esa imagen a la consolidación. Tiene por fuera la consolidación y por dentro como si tuviera un racimo. Eso es un broncograma aéreo. Me imagino que ya son muchos en eso por radiología. Y aquí tenemos una neumonía de focos múltiples. Miren que aquí en el lóbulo, yo diría que el lóbulo inferior derecho más que el lóbulo medio, y aquí en la língula o en el lóbulo superior izquierdo, hay unos infiltrados alveolares con broncograma aéreo con tendencia a coalescer. Entonces, cuando está más de un lóbulo comprometido, se dice que estamos ante un caso de neumonía multilobal. La neumonía típica. Entonces, por ejemplo, este es un caso de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Sus manifestaciones radiológicas pueden ser similares al asma o a las neumonías virales. Básicamente lo que hay es un compromiso como si fuera de vía aérea. Miren que hay engrosamiento peribronquial, hay compromiso difuso aquí periliar, puede haber un aumento del volumen pulmonar y puede haber aumento de los espacios intercostales. En algunos casos, la neumonía por micoplasma se asocia a infiltrados, sobre todo de tipo basal, cuando estos coalescen. El signo de atrapamiento aéreo con compromiso intersticial y de atelectasias puede ser típico también de las neumonías atípicas o de las virales. Ahí lo único que le hace a usted la diferenciación es el contexto clínico. Por ejemplo, miren esta radiografía. ¿Qué opinan ahí? Ahí está escrito. ¿Qué ven? Hay una gran consolidación, ¿cierto? Casi todo el pulmón izquierdo tiene una gran consolidación. Ya ni siquiera se ve el broncograma aéreo de lo ocupado que está todos esos espacios aéreos. Y aquí, muy importante, borra el ángulo cardiofrénico izquierdo, ¿cierto? Tanto el cardiofrénico como el costofrénico. O sea, probablemente aquí hay derrame. Entonces, esto es una neumonía complicada. Es una neumonía multilobar porque no está comprometiendo solo el lóbulo inferior izquierdo, sino también el lóbulo superior izquierdo. Y la língula, ¿no? La língula es como si fuera, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el derecho tiene 3. Pero el izquierdo, el lóbulo superior izquierdo, tiene una porción como si fuera un lóbulo medio, pero es dentro del mismo, que se llama língula. O sea, ahí está comprometiendo incluso língula, yo diría que es total del pulmón izquierdo. Y si uno ve, pues como acucioso, está haciendo como unos poquitos de neumatocele. Entonces eso es típico, por ejemplo, de las cavitaciones que produce el Streptococcus pneumoniae cuando se complica con cavitación. Pero pues básicamente ahí lo que prima es el derrame. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Su hallazgo más frecuente es una neumonía de focos múltiples. Y el Staphylococcus aureus, más que derrame, el Streptococcus pneumoniae se asocia con derrame de manera muy frecuente. El Staphylococcus aureus, más que derrame, se puede asociar a la presencia de abscesos. Entonces,
ahí se puede hacer la diferenciación. En cuanto a la indicación de radiografía del tórax, entonces es para los pacientes que ameriten hospitalización, es decir, los pacientes que presenten neumonía grave, que presenten complicaciones, los más pequeñitos, que son los menores de 36 meses, y los pacientes con evolución tórpida. En cuanto a las neumonías atípicas, entonces las neumonías atípicas sobre todo son ocasionados por gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, que es el más frecuente en todas las edades. También está Chlamydia pneumoniae, Chlamydia burnetii, que son menos frecuentes, las Chlamydias trachomatis, que son de los recién nacidos por vía de adquisición en el canal del parto, y algunos gérmenes virales que se pueden comportar como neumonías atípicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Mycoplasma pneumoniae, a diferencia del estreptococo, no tiene pared celular. Son microorganismos muy pequeñitos, son las bacterias más pequeñas que existen. Entonces, además de ser pequeñas y no tener pared celular, ellas son pleomórficas, es decir, ellas adquieren la forma del órgano que lo contiene. Y si están en los vasos sanguíneos, además de ser tan pequeñitas y adquirir cualquier forma, es muy fácil su diseminación vascular. Entonces, eso hace que cuando un paciente tenga una infección por un germen atípico, las manifestaciones clínicas no son solamente pulmonares, sino son usualmente sistémicas. Entonces, estos pacientes pueden hacer artralgias, mialgias, pueden hacer incluso falla renal aguda por atípicos, pueden hacer compromiso en piel, pueden hacer enfermedad exantemática en piel. Por ejemplo, el micoplasma se asocia con mucha frecuencia a unas lesiones maculares como a salmonadas, y es por esa forma especial de la bacteria. Además, por el hecho de que no poseen pared celular, no las hace afines a los betalactámicos. Entonces, nunca vamos a usar una penicilina en un paciente que tiene una neumonía por micoplasma, porque para yo usar un betalactámico tengo que tener un agente que tenga cápsula, que tenga pared celular, pues es el sitio de acción de los betalactámicos. Pues aquí lo que tengo que usar es agentes que me disminuyan la formación de la bacteria, es decir, que actúen en su síntesis, en el DNA. Entonces ahí están los macrólidos, están las quinolonas y la rifampicina. Pero resulta que las rifampicinas y las quinolonas no las usamos en pediatría. El riesgo de complicaciones es muy elevado. Entonces por eso es que la primera elección para estos agentes son los macrólidos. En adultos, ustedes con las guías ITSA de adultos deben recordar por medicina interna que la quinolona, la ciprofloxacina está en primera elección, en niños no. A menos que usted tenga un paciente muy severo en UCI, que le hizo un mismo cultivo y que le salga que es un micoplasma resistente a todo, que es resistente a macrólidos, entonces en ese caso, riesgos-beneficios, usted le tiene que poner la quinolona, pero son determinados casos. En cuanto a la clínica, entonces, por las características de la bacteria, es una enfermedad sistémica, puede cursar con síntomas constitucionales, malestar general, puede asociarse a cefalea, fiebre, artralgias. En la radiografía pueden haber infiltrados intersticiales y sobre todo en las bases pulmonares puede haber tendencia a coalescer. Fíjense que es diferente la neumonía bacteriana común. Y en cuanto al tratamiento, ya les sigue la razón por la que no usamos betalactámicos, sino se usan son macrólidos. Entonces podemos usar la eritromicina o acitromicina. Ahí la única que es por de las tres es la eritromicina. El problema es que los pediatras le tememos por el riesgo de hipertrofia pilórica en los pequeñitos, en los menores de 10 meses, y además en los mayores por los síntomas gastrointestinales que puede producir. Su dosis es de 20 a 50 miligramos por kilo día por 10 a 14 días. La claritromicina, muy usada, su dosis es 15 miligramos kilo día, lo usamos casi todos por 10 días. Por 14 días se usa es para casos de tosferina o de Bordetella pertussis. Y la acitromicina, bueno, se pueden usar 7 días, de 7 a 10 días. ¿Qué es lo que pasa? El pulmón es un órgano de fácil acceso a la circulación sistémica, eso lo saben ustedes por ayer. Pues por eso hay epidemias en neumonías, usted puede usar la mitad de las dosis de antibióticos que las que usan otitis y en sinusitis, que son sitios santuarios que están protegidos por hueso y son más difíciles de acceder a los antibióticos. La neumonía no. Pues por eso ahí aquí le pone que los antibióticos son la mitad de la dosis. Y algo que podemos usar en el paciente que tiene una neumonía no grave, que podemos mandar para la casa, es acitromicina de 10 miligramos por kilo día por 5 días. Yo la verdad casi nunca uso el esquema de 5 días. Las guías ITSA promueven esto, pero si usted tiene un niño con una neumonía, que es una infección
de hecho grave, porque es el pulmón. Es mejor que usted use las dosis más altas recomendadas y que lo trate por 5 a 7 días según evolución. Muy importante cuando se da una neumonía para la casa y es que todo el paciente debe ser evaluado a las 48 horas. Usted, una neumonía no grave, esa que ustedes le dicen neumonía normal, realmente no es que sea una neumonía normal, lo que Ariepi le dice no es una neumonía grave, ni es una neumonía severa porque no tiene tiraje subcostal. Y el niño luce súper bien, está tolerando vía oral, ustedes lo pueden mandar para la casa. Entonces, ese paciente, mándelo para la casa, pero evalúenlo en 48 horas. Y Ariepi se lo dice, las vías INSA también. Si usted no tiene posibilidad de evaluarlo, porque la señora vive en el campo, porque no tiene dónde quedarse, usted déjelo en observación por lo menos 48 horas. Porque es que muchos de estos casos de neumonía normal, entre comillas, evolucionan a complicaciones en menos de 48 horas. Y si el paciente está en la casa, se nos puede morir. Por ejemplo, el estafilococo aureus. El estafilococo aureus comienza con una infección larval que usualmente entró por piel. El paciente tiene lesiones linfáticas, usted lo examina y por ahí entró el estafilococo aureus, que es una bacteria que se disemina de manera sistémica. Se localizó en pulmón. Usted inicialmente es una placa y puede ser un consolidado muy pequeñito. En menos de 48 horas, el estafilococo, que es productor de la toxina Pantovalentin, evoluciona a complicaciones que pueden hacer abscesos, neumotórax espontáneos o derrames muy severos. Entonces, si usted no vigila a ese paciente y al principio ese niño no tenía ninguna otra manifestación clínica, o tal vez sí la tenía, pero se nos pasó, entonces el riesgo de que se muera es muy alto. Por eso es mejor siempre vigilancia las primeras 48 horas. Para el caso de los mayores de 3 años, entonces acuérdense que veíamos que las bacterianas era el Streptococcus pneumoniae y aún lo sigue siendo. Un estudio que es el estudio CIREVA, que creo que ayer lo menciona porque es el más grande a nivel mundial, dice que para el caso de Latinoamérica el 80% de casos sigue siendo Streptococcus pneumoniae y que siguen siendo Streptococcus pneumoniae sensibles a los betalactámicos. Por eso ayer no le pone a usted que la primera elección es una quinolona, ni que la primera elección es amoxicilina clavulanato. Sigue siendo penicilina, amoxicilina y ampicilina. Y que nuestras cepas siguen siendo muy sensibles y aplica y es muy similar a las cepas a nivel mundial. Cuando usted defina, pues, la edad del paciente, los factores de riesgo y las comorbilidades, y diferencia entre viral y bacteriano, piense que puede ser una neumonía bacteriana, entonces, pues usted inicia el manejo, que puede ser ambulatorio o puede ser intrahospitalario. Entonces, ¿a quién le va a dar manejo ambulatorio? A ese paciente que tolere la vía oral, que no tiene signos claros de dificultad respiratoria, que no está hipoxémico, que no tenga taquipnea, porque acuérdense que taquipnea y tiraje nos indica uso de músculos accesorios, o sea que el diafragma se está cansando y ya no puede, entonces es un paciente con alto riesgo de progresión a falla respiratoria, que la familia acepte la vía oral, porque esa es la otra. Puede ser que de pronto no viva lejos, pero usted ve que la mamá está asustada, que tal vez no le puede dar la droga, que no quiere, o que es tan asustada que si el niño le vomita el antibiótico ya no vuelve a intentar. Entonces, ese paciente es mejor también hospitalizar. Y usted lo evalúa en 48 horas o antes según la evolución. ¿Cuándo hospitaliza? Entonces, ya lo dijimos, los niños hipoxémicos con dificultad respiratoria, los niños menores de 6 meses siempre, o sea, darle antibiótico y decirle que den 48 horas a un lactante menor, como que no. Los niños con neumonía bacteriana, con sospecha de infección por un germen de alta virulencia, como el estafilococcus aureus que les decía, el niño que tiene factores de riesgo, el niño que requiere un cuidado en casa y que de pronto usted duda que se garantice, el niño que tenga compromiso hemodinámico, porque esté deshidratado, o con una condición crónica de base, por ejemplo, un paciente con una falla renal crónica, un paciente con una cardiopatía, con una fibrosis quística, ese paciente no lo va a mandar para la casa. ¿Cómo se hace el tratamiento del niño hospitalizado? Entonces, lo primero que va a hacer son las medidas generales. Usted le hace un monitoreo de la saturación de oxígeno. Le mantiene la permeabilidad nasal, que usted sabe que en todos los casos es lo que le ayuda a priorizar la nariz y lo ayuda a ventilar mejor, limpiar las secreciones nasales. Lo hidrata, entonces el 80% de los requerimientos basales mínimos si está tolerando vía oral. No tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, entonces déjelo comiendo.
Pero si tiene signos de dificultad respiratoria y está comprometido, entonces le quita la vía oral y actúa según su estado de hidratación. Antipiréticos y analgésicos según tenga fiebre. Y la fisioterapia también está muy debatida, y esto de las últimas guías IRSA publicadas en niños, no se han actualizado, donde le dice que, igual que en bronquiolitis, o sea, aquí la prioridad no es percutir el pulmón, ni hacer fisioterapia, ni nada por el estilo, sí limpiar vía aérea. Pues usted le va a decir a la terapeuta, yo quiero es que le lave muy bien la nariz y le limpie las secreciones respiratorias. Entonces, ayer que se lo dice y lo revisaron. Si usted tiene un paciente hospitalizado que tiene un PAI completo, entonces, ¿qué es un PAI completo? Que tenga las vacunas pentavalentes completas según la edad del paciente en la que se encuentra, ¿no? Porque pues si tiene 4 meses, no vamos a esperar que tenga la de los 6 meses, según la edad en que se encuentra. Entonces, si tiene un PAI completo, sobre todo si ya ha tenido las 3 dosis, unas que nos protegen de un 80% para arriba contra el hemófilos influenza tipo B, entonces probablemente este paciente, su causa más frecuente es un Streptococcus pneumoniae y le van a servir muy bien los betalactámicos solitos, ya sea ampicilina o penicilina cristalina. Entonces la ampicilina que la puede usar a dosis de 200 miligramos por kilo día cada 6 horas, o la penicilina que es la cristalina que la puede usar a dosis de 200 a 300 mil unidades por kilo día cada 4 horas. También puede considerarse furoxina, que es una cefalosporina de segunda generación, pero todos los casos de estudios realizados en nuestro medio dicen que los Streptococcus pneumoniae que nosotros tenemos en Latinoamérica siguen siendo sensibles a las dosis estándar, es decir, a las dosis promedio y convencionales de betalactámicos. Entonces, los estudios que se han hecho son in vitro, pero los estudios in vitro dicen que la respuesta al estreptococo a ese antibiótico es muy similar a la respuesta clínica, entonces usted no tiene que aumentar las dosis. Ya los pacientes hospitalizados que tienen un PAI incompleto o que usted los va a mandar a la casa, entonces piense que de pronto puede tener un hemófilos influenza tipo B asociado y le debe adicionar cubrimiento con un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces pueden usar amoxicilina clavulanato o ampicilina sulfatrano. En casos más severos puede usarse cotaxina, 200 miligramos kilo día o ceftriaxona. Al igual que otras patologías en neumonía, debemos reservar la ceftriaxona para casos de septicemia o casos de neumonía crónica complicada o neumonía complicada severa, porque tenemos siempre que evitar la emulsión de SLES en el hospital, sobre todo para reservarla solo para el sistema nervioso central. Entonces, en cuanto al hemófilos influenza, muy bien cubierto por la ampicilina sulfatrán, por eso el paciente no vacunado se debe considerar iniciarlo de entrada. Y segunda línea, pues según el antibiograma, según el nivel de resistencia y considerar antivirales. El estafilococo aureus, entonces se debe manejar con oxacilina, que es la penicilina antiestafilocócica, a dosis de 200 miligramos kilo día, o una cefalosporina de segunda generación como la cefazolina o cefalotina. Siempre dejarlas de tercera generación como para casos que no responden. Esto es para las neumonías no graves o no severas sino complicadas, porque la neumonía grave, severa o complicada por estafilococo aureus puede estar producido por el estafilococo productor de la toxina, y entonces en esos casos hay que iniciar vancomicina a dosis de 60 miligramos por kilo por día. Son usualmente pacientes hospitalizados los que están en cuidados intensivos. Y aquí un resumen de lo que dijimos. Entonces, el tratamiento ambulatorio de la neumonía no severa en pacientes sin factores de riesgo puede ser con amoxicilina oral a dosis de 80 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis por 7 a 10 días. Estas son recomendaciones de guías IRSA, ¿no? Que son las guías internacionales de neumonía en niños. Recuerden que ayer les dice que ustedes pueden usar en neumonía no grave 50 kilo de amoxicilina, ¿cierto? Sí, lo dice Ariadne, pero eligen el paciente. Yo la verdad los manejo con dosis, pues yo me guío más por guías IRSA, por lo que les digo, una neumonía es un órgano sistémico, interno, entonces, a menos que usted pueda, que usted conozca muy bien esa mamá, que esté seguro que la pueda aislar en 48 horas, o sea, tengo que ser muy estrictos para escoger esa dosis y para además decidir manejar el paciente de manera ambulatoria. Y funciona, o sea, la dosis de 50 miligramos kilo día es muy buena. Tenemos que seguir los lineamientos de Ayeti, que son los lineamientos de la
la Organización Mundial de la Salud. Pero si usted ese paciente no lo puede vigilar, o duda de la mamá, o es un paciente que le parece que tenga factores de riesgo, inicie dosis más altas. Entonces, las guías IPSA recomiendan amoxicilina 80 miligramos kilo día, y si lo hospitalizan, amoxicilina 200 miligramos kilo día en 4 dosis. Los niños no vacunados, entonces recuerden que nos toca cubrir el hemófilus tipificable. Entonces, para eso usamos las amoxicilinas o las ampicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, que es el clavulanato y el sulbatato. Entonces, pues de eso para todas las edades. En cuanto a la neumonía complicada, entonces en nuestro medio se recomienda que usemos la ampicilina sulbactam antes de pensar en ceftriaxona, cefotraxime, cefepime, por lo menos para niños. No conozco la guía IPSA de los adultos, sé que usan quinolonas más penicilina y a veces también macrolida en caso de neumonía severa. Las guías de neumonía en niños dicen que una muy buena opción es los inhibidores de beta-lactamasa, porque ahí usted está cubriendo los hemófilos influenza y está cubriendo además algunos estafilococos aureus que son sensibles a la ampicilina sulbactam, más no a los resistentes. Porque los resistentes si nos toca usar vancomicina. Eso se lo va a decir a usted un antibiograma. Entonces, ¿qué es una neumonía complicada? Es toda neumonía que se asocie a derrame pleural, a neumotoras o bulas. Las bulas son neumatoceles que la bacteria ha entrado y ha destruido el pulmón, la ha necrosado. Los abscesos, los neumatoceles, que se ven como espacios interlúcidos, como sacabocados dentro de una consolidación. La repetimos, neumatoceles, neumonía exedada necrosante, la ausencia de bronquiectasias, fibrotoras, mulas tabicadas y el engrosamiento pleural. La bronquiectasia no es que las produzca una neumonía aguda, las bronquiectasias son algo crónico, sobre todo presentes en pacientes con neumopatías crónicas como fibrosis quística. Pero si usted tiene un paciente con una bronquiectasia que le está haciendo una neumonía, ese paciente tiene un altísimo riesgo de complicaciones porque la bronquiectasia es un medio de cultivo para un germen muy virulento. Usualmente una bronquiectasia no hay adecuada cantidad de oxígeno, entonces ahí lo que suelen primar son pseudomonas, estafilococo áureo. Entonces, paciente con neumopatía crónica de base, usted de entrada lo hospitaliza y lo maneja como una neumonía complicada. También los pacientes procedentes de UCI, o sea, si usted le sale un niño a hospitalización de la UCI, digamos, estuvo en la UCI para vigilancia en un postoperatorio de cirugía, qué sé yo, de neurocirugía, y afuera de la hospitalización usted descubre que el niño se ganó una neumonía que la sacó de la UCI. Entonces no empiece con un beta-lactámico solito, sino empiece en nuestro medio con ampicilina sulbactam. O los pacientes que tienen enfermedad crónica de base, sea corazón, riñón, glándulas suprarrenales, hígado, cualquier enfermedad crónica de base. Los estafilococo aureus, si son sensibles, ojo con eso, el compromiso cutáneo, pero bueno, si usted hizo un examen físico acucioso y se lo hace sospechar, o los pacientes que tienen septicemia asociada. Si el paciente después de 48 horas no evoluciona adecuadamente con ampicilina sulbactam, pues si usted le hace un antibiograma y es resistente, entonces considere piperacilina tazobactam o en su defecto vancomicina según sensibilidad al antibiograma. O sea, si lo que sale es un estafilococo aureus, comience vancomicina. Terapéutica, ¿qué antibiótico puede usar según antibiograma? Entonces, ¿cómo se determina una falla terapéutica? Que el paciente evoluciona a complicaciones, básicamente que no mejore con el antibiótico que usted inicialmente le ha propuesto. ¿Y a quiénes ingresa a UCI? Entonces, aquellos que evolucionan a falla respiratoria, que están realmente hipoxémicos, que tienen alteración del estado de conciencia o que hacen apnea. Recomendaciones. Entonces, siempre usen el antibiótico de primera línea, el diazepam. Siempre justificar en el análisis por qué están usando un antibiótico o no. Bueno, siempre un líder en urgencias que le diga a usted, eso es más una recomendación como hospitalaria, que le haga un protocolo y le diga que debe usar. El mejor protocolo que ustedes tienen es IEPI y lo debemos seguir porque pues IEPI es basado en estudios clínicos que la Organización Mundial de la Salud recoge y saca las mejores recomendaciones para disminuir la mortalidad infantil en el mundo.